Bien, ahora vamos a resolver el problema 1177 del libro de Cierce-Mansky. Dice que un ingeniero está diseñando un sistema transportador para cargar pacas de paja en un carro. Las pacas miden 0,25 metros de ancho, 0,50 de alto y 0,80 de largo. Y la masa de estas es 30 kilogramos y su centro de gravedad está en el centro geométrico. El coeficiente de fricción estática entre la paca y la banda transportadora es 0,60 y la banda se mueve con rapidez constante. Eso significa de que en esa situación no resbalaría. Si el ángulo beta del transportador se aumenta lentamente, en cierto ángulo crítico las pacas se volcarán, si no se deslizan antes, y en otro ángulo crítico distinto resbalarán, si no se vuelca antes. Calcule los dos ángulos críticos y determine qué sucede en el ángulo más pequeño. Y ve, repetir el problema, pero ahora con el coeficiente de fricción 0,4. Entonces vamos a plantear nuestro problema diciendo de que si la carga se vuelca, entonces estará en una situación límite de sustentabilidad. Eso significa de que el centro de gravedad caería en un extremo de su base de apoyo. Entonces, en la figura que nos da alteramos un poco la geometría y hacemos esto. El peso caería exactamente en la parte inferior izquierda de la paca y podríamos trazar las dimensiones de la paca. La altura sería 0,5 y la base 0,25. O de repente la mitad de la altura y la mitad de la base para encontrar el ángulo, ¿no? En este caso sería la base, la mitad 0,125 y la mitad de la altura sería 0,25 metros. Ahí podemos por una función tangente encontrar el ángulo beta, ¿no? Por geometría ese ángulo beta se reproduce tanto en la rampa como en esa situación del peso con la vertical de la paca. El ángulo entonces sería 26,6 grados, lo cual sería el límite para la volcadura. Si el peso cae dentro de la región de apoyo, entonces significa de que la paca está en equilibrio, no rotaría, más es posible que pueda resbalar. En la segunda situación hacemos de que el peso caiga exactamente dentro de esa base de apoyo. Luego aparecería una reacción debido a la acción, la fuerza de acción sería el peso, luego aparecería una reacción que sería la normal. Y para evitar que esto resbale, porque dice que está yendo junto con la banda, aparecería una fuerza de fricción estática. Si está en equilibrio, entonces tanto las fuerzas en X como las fuerzas en Y deben anularse. Por lo tanto, sumatoria de fuerza en el eje X sería igual a 0, Fe menos mg seno de beta, donde mg seno de beta sería una componente del peso a lo largo del eje X. De ahí encontramos que Fe es igual a mg seno de beta, sería nuestra ecuación X. Ahora, en el eje Y también debe haber equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Ahí la normal nos saldría n igual a mg coseno de beta. Reconociendo esto de física 1, sabemos que la fuerza de fricción estática es igual a coeficiente de fricción estática por la normal, y eso lo reemplazaríamos en la ecuación en X. Reemplazamos entonces, nos sale que el ángulo beta debe ser igual a tangente a la menos 1 del coeficiente de fricción estática. Como el coeficiente de fricción estática es 0,6, el ángulo nos sale 31 grados. Esto para resbalar. Entonces tenemos dos resultados. El primero para volcarse es 26,6 y el otro para resbalarse sería 31. ¿Qué sucede primero? Entonces primero esta paca se vuelca porque el ángulo 26,6 es menor que 31 grados. En la segunda situación, la parte B nos pide analizar el mismo problema, pero ahora con el coeficiente de fricción de 0,4. Entonces solo tenemos que analizar la parte donde se resbala. Sacamos el ángulo beta para resbalarse con 0,4 de fricción sería 21,8. Y esto sería menor que el ángulo 26,6, por lo tanto primero resbalaría y después se volcaría en esta situación.